Vamos a entrar al mensaje esta mañana, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les invito a abrir su Biblia hacia la carta de Pablo a los Filipenses y busquen el capítulo número 4. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Siempre ha sido bueno y siempre será bueno. En el capítulo 4 vamos a estar leyendo, hermanos, por favor, los versículos 10 al 13. Pongámonos de pie, hermanos, para leer la santa palabra de Dios esta mañana, ya que tengamos nuestra Biblia ahí en nuestras manos. Abramos nuestra Biblia al capítulo 4, Filipenses 4, verso 10, 11, 12 y 13. Vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor. Dice así la Biblia, voy a leer en alta voz. Ustedes me siguen con su vista, hermanos, por favor. Dice: mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar aquí en tu casa de oración. Pedimos tu intervención, Señor, que esta mañana hables a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea el alimento que nuestras almas necesitan. Y también, Señor, que en este día, Padre, podamos no solamente escuchar, pero entender lo que tú tienes para nosotros. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento, hermanos. En este capítulo, especialmente en los versículos que acabamos de leer, hermanos, tenemos la narración que hace Pablo acerca de sus propias convicciones. Vemos a Pablo abrir su corazón para expresar lo que hay dentro de él. Y él se manifiesta, se muestra como una persona que ha determinado confiar en el Señor plenamente, depender de Dios, porque él no dependía de las circunstancias, sino que él simple y sencillamente mantenía su corazón puesto en la confianza de que Dios supliría cada necesidad. Él le dice a los hermanos de Filipos: sé que he estado pasando por algunas necesidades y encuentro que ustedes al fin han reflorecido. Es decir, que ellos ya le habían estado ayudando anteriormente, quizás con alguna ofrenda económica para poderlo ayudar en su ministerio. Y dice Pablo, dice: en gran manera me gocé porque me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, ya ustedes tenían ese deseo, ese anhelo, pero les faltaba la oportunidad. Luego el 11 dice: no lo digo en razón de indigencia, no lo estoy diciendo porque me hace falta o porque estoy en la pobreza, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. El ministerio del contentamiento es algo muy importante en la vida de todo creyente, hermanos. Entonces vemos en esta mañana que hay algunas cosas importantes que Pablo menciona aquí. El verso 12 dice: sé estar humillado, sé estar en la pobreza, sé estar humilde y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para tener abundancia como para padecer hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina el pasaje que acabamos de leer con el versículo número 13, el famoso Filipenses 4:13. Digo famoso porque cuando hablamos de versículos de memoria, la mayoría de los cristianos saben este. Y si le pedimos a alguien que diga algún verso de memoria, se va a recordar muy fácilmente de este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? El versículo que acabamos de leer, hermanos, nos habla de una cosa importante de lo que queremos hablar esta mañana. Vamos a hablar, fíjese usted, del tema que vamos a tratar esta mañana. Vamos a hablar sobre el espíritu vencedor. Un espíritu vencedor. Tenemos, hermanos, mucha gente derrotada. Hay gente que está derrotada
antes de ir a la guerra. ¿Se recuerdan del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, de la esclavitud? Ya en el desierto, dice la Biblia que fueron a investigar la tierra. Y cuando regresaron, vinieron 10 de ellos, vinieron con un espíritu derrotado. Dijeron, no podemos, no se puede. Y no pudieron. De hecho, esas personas no entraron a la tierra prometida. Los únicos que pudieron entrar fueron los que dijeron, sí se puede, que fueron Josué y Caleb. Los únicos 2 hombres que tenían un espíritu de vencedor. Recuerdo las palabras de Caleb cuando dijo, subamos ahora mismo, que más podemos nosotros que ellos. Dios ya los entregó en nuestras manos. Sí se puede. Eso es lo que necesitamos tener, hermanos, un espíritu vencedor. Pablo dijo, todo lo puedo, no hay ninguna cosa que me detenga. Todo lo puedo en Cristo. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos ese espíritu para poder seguir avanzando. Muchos cristianos, hablando en los términos, hermanos, espirituales, se han detenido hace mucho tiempo. No están haciendo gran cosa por el Señor. No se han atrevido a hacer mucho porque tienen un espíritu derrotado. No, es que yo no puedo. Es que yo no fui a la escuela. Yo no tengo los conocimientos. Se han limitado. Es necesario tener un espíritu vencedor. Decir sí se puede. Claro que se puede. Hace algunos años yo recuerdo, llevábamos a nuestros jóvenes que era un retiro de jóvenes. Y nuestros jóvenes, el mayor de ellos tenía como 13 años. Todos eran 13, 12, 11 años. Eran jovencitos todos. Y los de las otras iglesias eran jóvenes ya adultos. 18, 20, hasta más años. Y hubo un día del retiro que hicieron una competencia de iglesias. Jóvenes de las diferentes iglesias, unos contra otros, jugando voleibol. Y recuerdo cuando formaron los equipos, los muchachitos que llevaba yo, que eran los jovencitos que tenía, vinieron y me dijeron, pastor, no vamos a poder. Todos están bigotones ya. Eran adultos. Todos ellos eran unos niños. Prácticamente eran unos niños todavía. Y cuando me dijeron eso, lo único que pude hacer con ellos es decirle, sí se puede. Sí se puede. No digan que no se puede, porque sí se puede. Y hermanos, para no hacerle larga la historia, eran varias iglesias y se fueron eliminando una a una hasta que quedó solo un vencedor. ¿Sabe ustedes quién se llevó el trofeo? Nuestra iglesia. Nuestros jóvenes, los que pensaron que no se podía, ellos les ganaron a todos. Necesitamos tener ese mismo espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Sabe que algunos en el trabajo, hermanos, no han podido avanzar solamente porque creen que no van a poder. Y todo lo que hace falta es que se decidan. Sí se puede, claro que se puede. Cuando Dios abre las puertas, es necesario que haya un espíritu vencedor para cruzar por ellas, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, que Dios está abriendo puertas para que nosotros todavía podamos servirle. En este tiempo, hermanos, donde todo mundo anda asustado, porque hay mucha gente asustada. Yo todavía, hermanos, voy a alguna tienda y veo a la gente, como decimos aquí en Texas, todos paniqueados. Así andan. Fui a la refaccionaria, la otra semana les conté eso, pero fui a la refaccionaria y me di cuenta del pánico que tienen los que trabajan ahí. No me dejaron acercarme. Me pusieron un cordón allá a la distancia, hasta ahí. Yo me iba a cruzar el cordón. Y dijo, no, ahí voy yo, hasta ahí. Que no me podía cruzar. Andan toda la gente con miedo. Ahora mismo la gente están atemorizados, han perdido los trabajos, no están pudiendo avanzar. Hermano, la iglesia misma se ha detenido. La misma iglesia se ha detenido. Ya no están saliendo a tocar puertas, ya no quieren ir a hablarle de Cristo a nadie, porque el miedo de contagiarse, el contagio, el miedo, el pavor, el miedo. Cuando deberíamos tener un espíritu de sí se puede.
Claro que sí se puede, hermanos. Todo lo puedo, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo. Quiero que hablemos de eso esta mañana. Quiero que veamos por lo menos 4 cosas que están en la vida de todo aquel que tiene un espíritu vencedor. Pablo lo tenía. Pablo era uno de esos hombres, así como él o muchos otros en la historia. A través de la historia de la iglesia, hermanos, hemos conocido hombres y mujeres que tenían este mismo espíritu vencedor. Cuando todo estaba contrario, cuando todo estaba nublado, ellos avanzaron todavía. Cuando la niebla estaba más densa, todavía siguieron avanzando porque tenían un espíritu vencedor. Creyeron que se podía y se pudo, hermanos. Cuando usted lee y estudia la carta a los hebreos, especialmente el capítulo 11, usted se da cuenta, hermanos, que ahí en esa carta encontramos hombres y mujeres de fe que creyeron que se podía y se pudo. Lograron grandes batallas, tuvieron grandes logros en sus vidas simplemente porque creyeron. En esta mañana quiero que hablemos acerca de este tema, hermanos. El espíritu vencedor. Todo aquel que tiene un espíritu vencedor, hermanos, va a mostrar en su vida la valentía para arriesgarse, para correr riesgos. Es un riesgo que uno tiene que correr. Ahora mismo la gente no quiere ir a la iglesia, no quiere correr el riesgo de contaminarse, de contagiarse. No quieren ir a la iglesia, pero no salen de la tienda. En la tienda sí andan para todos lugares. No dejan de ir al trabajo por causa del contagio, ¿verdad que no? ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo? No han dejado de ir a trabajar, ¿verdad? Siguen trabajando. ¿Por qué? Se arriesgan, se están arriesgando. Pero cuando se trata de la iglesia no nos queremos arriesgar. Entonces necesitamos tener el espíritu vencedor para tener el valor de arriesgarnos. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. En el libro de los Hechos, abra su Biblia ahí, por favor. Dele vuelta hacia atrás en su Biblia, hermanos. Vamos al libro de los Hechos. Un caso muy particular donde el apóstol Pablo lo vemos en escena. Capítulo 14. Mire usted el versículo 19, por favor. Pablo estuvo predicando en diferentes partes. Él llevó el evangelio a todos lugares, hermanos, en sus tiempos. Predicó en cada ciudad donde él llegó. Y vemos el apóstol Pablo en este lugar donde las cosas no salieron tan bien como él esperaba. Dice: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Parece ser que estos hombres eran algo influyentes, que tuvieron tanto poder para influenciar a la multitud, aquella multitud que seguían a Pablo y que lo vitoreaban por el milagro que había sido hecho por su palabra. Cuando ustedes tengan tiempo, les sugiero que lean el capítulo entero para que sepan de lo que estoy hablando, hermanos. Amén. No les voy a contar toda la historia porque no tengo todo el tiempo para contársela, pero usted puede agarrar tiempo esta semana y leer todo el capítulo y darse cuenta de lo que está hablando el apóstol, de lo que está diciendo aquí la escritura. Dice: estos persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. ¿Para qué persuadieron a la multitud? Que apedrearan a Pablo, al predicador. Una de las cosas que sé, y esto lo tengo bien presente, hermanos, que una de las personas menos apreciada, menos querida, es el predicador. El predicador tiene muchos enemigos de gratis, por así decirlo. Solamente porque se para con la Biblia en la mano y predica y dice las verdades, la gente no lo quiere. No quiere que les hable y les toque sus pecados. Es como el anciano aquel que le dijo a un pastor joven. Una vez que él fue y predicó y le preguntó el pastor al anciano, le pregunta: ¿qué le pareció el mensaje? Y el anciano le contesta y le dice: mire, hermano, usted predique de los pecados de Abraham, predique de los pecados de Isaac, de Jacob, pero no les predique de los pecados de ellos, porque lo van a correr. Lo van a correr. Muchos pastores han sufrido el hecho de que la congregación de pronto se reunieron, se juntaron y entre todos lo echaron fuera, lo corrieron. Algo no les pareció de él,
Algo no les gustó de él. Bueno, aquí parece ser que tampoco les gustaba que Pablo predicara la verdad. Y habiendo persuadido persuadido a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, ¿qué hicieron con él? Le sacaron fuera de la ciudad. Y pensando que lo sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Le tiraron piedras hasta el punto hasta que ellos se convencieron que ya no vivía, que ya no respiraba. Si ellos hubieran tenido, hermanos, una onza de pensamiento que Pablo estaba vivo, le hubiesen seguido tirando piedras. Pero dejaron de tirarle piedras desde el momento que ellos creyeron que estaba muerto. Fueron tantas las piedras que recibió Pablo, el apóstol, que quedó desmayado completamente. Ellos no tenían ningún problema de pensar que Pablo estaba muerto. Así que lo dejaron fuera de la ciudad. Y el versículo 20 dice, mas rodeándole los discípulos, a Pablo, por supuesto, ¿qué pasó con Pablo? Se levantó. Yo me imagino qué fue lo que fueron a hacer los discípulos. Yo no creo que nada más fueron a hacer una rueda alrededor de él. Yo pienso que vinieron a rodearlo para orar por él, pidiéndole a Dios el milagro. Y el milagro sucedió, porque Pablo, después de haber estado muerto, los hombres pensaron que estaba muerto. Dice la Biblia que simplemente se levantó. Se levantó. Cualquier otro hombre en su lugar hubiera emprendido la huida en el mismo momento. Pero como Pablo tenía un espíritu vencedor, no tenía un espíritu de derrota, ¿qué dice la Biblia que hizo? Se levantó y ¿a dónde se fue? Entró a la ciudad. Se volvió a ir a la ciudad, hermanos. En lugar de correr, en lugar de huir, se volvió a meter al pueblo de donde lo habían sacado a pedradas, hermano. Francamente creo que la razón por qué se tuvo que regresar es porque le faltó dar el último punto del mensaje. No lo dejaron concluir. Y él tenía que ir a terminar su mensaje allá. Pero en fin, esto nos dice algo, hermanos. Una persona que tiene un espíritu de vencedor se arriesga. Pablo se arriesgó. Hermanos, no, el riesgo, hermanos, uno tiene que correr el riesgo. No podemos echarnos para atrás pensando de que no, hermano, es que está peligroso y no podemos hacer más nada. Tenemos que hacer lo posible, hermano, que lo imposible lo hace Dios. Amén. Tenemos que seguir nosotros adelante, solamente que tenemos que tener ese espíritu vencedor para arriesgarnos. Gracias a Dios por los riesgos que en mi vida Dios me ha permitido correr. Mira, si no fuera por los riesgos que corrí, no existieran las 4 iglesias que Dios me permitió fundar. Fundar de la nada, hermanos, donde no había nadie. Gracias al Señor, porque Dios me permitió correr ese riesgo. Y Dios nos confirmó con el tiempo que Dios estaba con nosotros. Así que en este tiempo igualmente, hermanos, Dios quiere confirmarnos de que Él está con nosotros. Así que corramos el riesgo, hermano. Hay que correr el riesgo. ¿Cómo corremos el riesgo? Bueno, hay que aventurarnos a hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no somos expertos en muchas cosas. Sin embargo, hay que hacerlos. Siempre hay un refrán que dice, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos tenido oportunidades de hacer algunas cosas para el Señor y no nos hemos atrevido a hacerlos? ¿Cuántos, dijo Pablo, hermanos, o quien lo haya dicho, porque hay una controversia ahí, que si fue Pablo, que si fue Apolos, quién fue el que escribió la carta a los hebreos? Pero quien lo haya dicho, hermanos, lo dijo muy acertadamente. Hay algunas personas que ya pudieran ser maestros a causa del tiempo y aún todavía siguen siendo alimentados como niños, infantes, solo porque no han querido correr el riesgo. Pasan los años y los hermanos sentados en la banca. No hay nadie que se atreve, dice, hermano, yo quiero aprender, porque yo quiero ser parte, yo quiero ayudar. Necesitamos que gente se arriesgue para servir a Dios. La falta de ese valor
de ese valor y ese espíritu vencedor es lo que ha detenido a mucha gente, hermanos, en su miseria a través de los años. Gente, hermanos, no se ha atrevido a hacer un negocio, a establecer un negocio por el temor al fracaso. Temen fracasar. Y necesitamos tener un espíritu vencedor de que sí se puede. Muchos de los grandes comerciantes de la actualidad, cuando conocemos parte de su historia, nos damos cuenta que al principio, hermanos, de sus negocios no les funcionó como esperaban. Muchos de ellos fracasaron una y otra vez, pero siguieron intentándolo hasta que por fin lograron lo que hoy tienen en su vida. Así que la primera cosa, hermanos, que nosotros vemos en una persona con un espíritu vencedor es gente que se arriesga, hermano. Pero además de eso, también podemos ver que el que tiene un espíritu vencedor es una persona que tiene plena confianza, dependencia de Dios, que sabe depender de Dios. Mire lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, busquemos el versículo 26. Comencemos leyendo el verso 26 hasta el verso 29, donde dice: porque mirad, hermanos, quiero que observen algo. Quiero que vean su vocación. Mirad, hermanos, vuestra vocación, a lo que están dedicados, que no sois muchos sabios según la carne. No hay mucha gente intelectual, no muchos poderosos, no hay mucha gente con poder económico sirviendo a Dios, no muchos nobles. No hay mucha gente de la nobleza. Antes, dice el versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios. Y lo flaco, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creían fuertes. Una persona con un espíritu vencedor depende de Dios. Y luego el verso 28, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el 29 dice: para que ninguna carne se jacte en su presencia, que nadie se gloríe en la presencia de Dios. Si algo estoy haciendo, no es por mi propia fuerza, ni por mi propia inteligencia, no por mi propia sabiduría, no por mis habilidades, es por la pura gracia de Dios. El apóstol Pablo fue quien dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Tenemos que tener ese espíritu, hermanos, vencedor, para que aún no sabiendo nada, estemos dispuestos para ser usados por el Señor. Gracias a Dios por los conocimientos. Gracias a Dios por las universidades que le dan conocimiento a los estudiantes. Pero gracias a Dios por quienes, aún sin conocimientos, se atreven a servir a Dios. Eso es lo que hace falta, hermanos, hoy en día en el corazón de los cristianos. Noten, dijo Pablo, vean, hermanos, vean que muchos de ustedes acá, hermanos, no tenemos toda esa educación, todos esos conocimientos. En la iglesia no hay muchos doctores, no hay muchos abogados, no hay mucha gente con muchos conocimientos. Sin embargo, esas gentes que están ahí, como dijo la Biblia de los apóstoles, hombres sin letras, simplemente porque se atrevieron y confiaron en Dios. Bueno, si Dios dice que lo puedo hacer, entonces lo puedo hacer. Dios quiere que hagamos cosas grandes para Él, hermanos. Pero hace falta que nosotros confiemos en Dios. Hay que aprender a confiar y depender de Dios. No es en mi fuerza, no es en mi habilidad, es en el poder de Dios. Amén. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo ¿en quién? No dijo en mí. No lo dijo en mi habilidad, lo dijo en Cristo. Tiene que ser en Cristo. Tenemos que aprender a depender del Señor. Y hay una tercera cosa, hermanos, que se muestra en la vida de todo aquel que tiene un espíritu vencedor. No solamente tiene el valor para arriesgarse y la confianza para depender plenamente de Dios, sino que también tiene un corazón dedicado a servir al Señor, únicamente a Dios. Quiero que leamos dos pasajes, hermanos. Uno de ellos está en el Evangelio según San Mateo.
Vamos a leer ese pasaje, el capítulo número 6, comenzando con el versículo 25 en adelante. Capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni allegan en alfolís, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No sois, dice, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este último texto habla de alguien que está dedicado exclusivamente a Dios. Cuando una persona se dedica a Dios, deja de preocuparse por todo lo demás, hermano. Deja de estar ansioso por las demás cosas que son necesarias. Nunca hemos dicho que las demás cosas no sean necesarias. Se necesita un buen empleo, se necesita un buen trabajo, se necesita el dinero, se necesita la casa, se necesita el carro. Hay muchas cosas que son necesarias. Sin embargo, la persona que está dedicada a Dios, como dice el verso 33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, Dios se encargará de proveer para esa persona todo lo que le haga falta. Esta semana, nada menos, esta semana hacíamos mención de ese versículo. Dios no está diciendo aquí que se olvide de lo demás. Él no está diciendo que deje de trabajar. Él no está diciendo eso, hermanos, sino que está diciendo que ponga su confianza plenamente. Dedíquese a Dios, que Dios se encargará de usted. Dios proveerá. Ahora mira, hay otro versículo que quiero compaginar con este. En el capítulo número 16 de la primera carta a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 16. El último capítulo. Quiero que vea el versículo 15. A lo que hace mención el apóstol Pablo. Dice, y os ruego, hermanos. 16:15. Y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estefanas es las primicias de Acaya. Son los primeros que se entregaron a Cristo en Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Quiero que vea algo aquí en este texto, hermanos. Pablo alaba a la familia de Estefanas porque eran las primicias de Acaya, los primeros que había alcanzado para Cristo. Qué bendición, hermanos, es cuando uno ve gente rendirse al Señor Jesucristo y luego dedicarse a Dios. Que ellos se dediquen, hermanos, y ahí los vemos yendo a buscar gente para Cristo, dedicados a la obra de Dios. Dice que se han dedicado al ministerio de los santos. Dedicado quiere decir que están entregados a eso, hermanos. Algunas veces hago esta mención que voy a hacer ahora otra vez. Pero ¿a qué se dedica usted? ¿En qué está usted gastando su tiempo? ¿En qué está gastando su esfuerzo, sus fuerzas? ¿En qué las gasta, hermano o hermana? ¿Dónde estamos metiendo más energía? Porque en lo que nos dedicamos es a donde nosotros gastamos más tiempo. Los muchachos, los jóvenes, los niños hoy en día dedican mucho tiempo a los juegos de video. Están perdiendo su tiempo con los juegos de video. Harían bien los padres si les quitaran los juegos de video, porque los ayudarían a dedicarse a hacer cosas más constructivas. Alguien escribió un pensamiento en el Facebook
Y me gustó el pensamiento, y alguien escribió esto y dijo algo así: si quieres que tu hijo sea sabio, quieres que tu hijo alcance sabiduría, quítale los juegos de video y ponle un instrumento en sus manos, un instrumento musical o de trabajo, que se dedique a algo productivo, que produzcan. Los jueguitos de video solo son ¿cómo se dice? Entretención, son diversión. Muchas veces le dije yo a mis hijos que ya crecieron, son adultos, muchas veces les dije a ellos una cancioncita que yo me inventé: la vida no es un juego. No vinimos al mundo a jugar, hermanos. Creo que los juegos son del diablo. La Biblia dice que el pueblo se sentó a jugar. Dice que se levantaron a jugar. Primero se sentaron y luego se levantaron a jugar. Y cuando jugaron, Dios tuvo que mandar juicio sobre ellos. Dios no espera que su pueblo esté jugando, hermanos. Dios espera que el pueblo de Dios esté trabajando, que esté produciendo. Y para producir tenemos que dedicarnos a algo bueno. Hay que hacer las cosas que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, debemos dedicarnos a leer la Biblia, debemos dedicarnos a orar, debemos dedicarnos a ir a la iglesia, hay que dedicarnos a testificar, a ganar almas para Cristo, hay que dedicarnos a servir a Dios. Hay que hacer las cosas que la Biblia enseña. Dedicados a los santos quiere decir que nosotros estamos dedicados a la obra de Dios, al ministerio del Señor. Y mire lo que dice acá en Hebreos. Vamos a la carta a los Hebreos una vez más. Vamos a ir ahí porque ese texto nos va a ayudar a entender este principio que estamos leyendo aquí. Capítulos número 6, Hebreos 6, el versículo 10. Es Hebreos, hermanos, no es Hebrios. Alguien una vez dijo, ahí en la carta a los Hebrios. Se apuntaron unos cuantos borrachos por ahí. Pero en Hebreos capítulo 6, versículo 10... mire lo que dice aquí el escritor de esta carta. Porque Dios no es injusto. Hermanos, debemos estar dedicados a servir a Dios y a la obra de Dios y a los siervos de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Estas palabras: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Él está hablando del trabajo que están haciendo. Y luego añade, dice, el trabajo de amor. No solamente lo están haciendo, pero lo están haciendo con amor. Para que una persona, hermanos, pueda estar haciendo las cosas con amor, hermanos, es porque está dedicado a eso. Tiene pasión por eso. Recuerdo cuando estábamos en California, había un hermano que teníamos en la iglesia. Él estaba en el Army en aquel tiempo, pero él tenía pasión por lo que hacía. Él se gozaba con lo que hacía, disfrutaba lo que hacía. Yo veo a mi hijo Josué también cuando está en su clase, ahora que me ha tocado escucharlo ahí dando su clase en línea. Y lo veo ahí con sus tambores y todas esas cosas, la clase que él está dando. Y yo nada más me viene este pensamiento: es porque tiene pasión por lo que hace. Lo hace porque tiene pasión, se dedica a ello. Durante el día o la noche ahí está practicando la clase que va a dar al día siguiente. Tiene pasión, está dedicado. Y uno no puede tener pasión por algo si no le pone el corazón. Tiene que ponerle el corazón, hermanos. Hoy en la tarde tenemos nuestro servicio. ¿A qué horas, hermanos? 6 de la tarde. Solo los que tienen pasión por la obra de Dios van a estar aquí. Van a estar aquí. Los que tienen pasión se apasionan con Dios, se apasionan con su obra, lo hacen con amor, se dedican a eso, están dedicados a eso, hermanos. No están planeando a dónde voy a ir, qué voy a hacer. No, Señor, yo no tengo planes para ninguna otra cosa, porque mis planes ya fueron formulados por Dios. Yo tengo que seguir en los planes de Dios y me debo de apasionar con ellos, dedicarme a lo que Dios me llamó a hacer. El texto completo dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre.
habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Asistir es hacer algo por ellos. Hacer algo por ellos, hermanos, no es de más. Y no es una cosa mala cuando el pueblo de Dios hace algo por el siervo de Dios. Cuando le brinda atención. No es ninguna cosa mala. Yo recuerdo ahora en estos días de la cuarentena, que no podían salir de sus casas, que todo el mundo estaba, incluyendo los pastores. Muchos de nosotros también estábamos en cuarentena, estábamos ahí encerrados. Nada más salíamos a lo esencial. Pero yo sí recuerdo, hermanos, algunas iglesias que venían los miembros de la iglesia, no entraban a la casa, pero solamente pasaban en sus carros frente a la casa del pastor, nada más para dejarles saber que estaban asistiendo al siervo de Dios, que estaban pensando en él, que su corazón estaba con él. Qué bendición cuando están dedicados a la obra de Dios. La gente que no está dedicada a la obra de Dios, a las cosas de Dios, hermanos, esa gente ni siquiera, no piensa en Dios, menos va a pensar en el pastor. No va a haber eso en su corazón. A menos que haya un corazón dedicado a las cosas de Dios, es como se van a mortificar, por así decirlo. Se van a preocupar por los siervos de Dios. Amén, hermanos. Ya se fueron los amenes, pero esa es una verdad. Amén. Quiero la última cosa, hermanos. Una persona con el espíritu vencedor no solamente tiene el valor de arriesgarse, de confiar en Dios plenamente, aun cuando las cosas cuando él no estaba preparado para hacer las cosas, simplemente confiar en Dios y dedicados al servicio de las cosas del Señor. Pero un espíritu vencedor, hermanos, también se demuestra cuando hay perseverancia en el corazón de los creyentes. Cuando hay una persona que tiene un espíritu vencedor, esa persona sigue y sigue. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Por favor, regresamos a los Corintios, pero ahora busquemos el capítulo número 10, el versículo 12. Primera de Corintios 10, 12, ahí donde nos dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Alguien piensa estar firme? Tenga cuidado de no caer. Hay muchos que han tropezado por no ver, por no prestar atención. Están fracasando en sus vidas personales, en sus vidas cristianas. Están fracasando. Y la razón por qué, hermanos, porque no están prestando atención. Una persona con un espíritu vencedor persevera, se mantiene firme, fiel a nuestro Dios. Hay otro versículo, hermanos, en la carta de Pablo, en el libro de los Hechos, hermanos. Regresemos al libro de los Hechos y vamos a buscar el capítulo número 1, el versículo 14. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en lo que debemos perseverar. Todos estos, versículo 14, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían estos hermanos? Perseveraban unánimes en oración. Debemos de continuar orando. La iglesia no debe detenerse, hermanos. Debemos continuar orando. ¿Qué son las cosas principales por las que debemos de orar? Acuérdese, hermano, haga una lista de las necesidades principales y no deje de orar. Siga orando, ore por la iglesia, ore también, hermanos, por el pastor, pero ore por las almas perdidas, ore por todas las cosas que necesita usted también. Hay que perseverar en oración. En el capítulo 2 de este mismo libro, hermanos, y el versículo número 42, mire lo que dice la Biblia acá. Ahí estamos cerquitas, hermanos. Hechos 2:42. Dice, y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué tenemos que perseverar? Hay que perseverar en la doctrina. No debemos desviarnos nunca de la doctrina, de la sana doctrina. He conocido gente, hermanos, que comenzó conociendo la sana doctrina y al pasar de los años los vimos de pronto meterse en denominaciones y religiones, hermanos, que no le están enseñando la verdad de Dios como la sana doctrina.
Algunas veces nosotros vemos, lamentablemente, hermanos, vemos inclusive hasta pastores que han desviado sus pensamientos y su manera de ser simplemente porque creyeron en otro tipo de doctrinas. Tenemos que perseverar en la doctrina. Si alguien tiene un espíritu vencedor, nadie nos convence de lo contrario. Estamos, hermanos, seguros de lo que hemos creído, hermanos. Tenemos que perseverar en la doctrina. Ahora, ¿cuál doctrina es la que debemos nosotros continuar? ¿En cuál doctrina tenemos que continuar? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, tenemos que ir a la doctrina bíblica. Lo que dice la Biblia, hermanos. Hay otro versículo más, el versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una tercera cosa en la que debemos de perseverar, y eso es, hermanos, en el templo, en la congregación. Y me gusta lo que dice el versículo antes del templo. Dice, cada día. Cada día. ¿Sabe a qué hace referencia esas palabras de cada día? Es decir, que cada día que el templo se celebre un servicio a Dios, nosotros debemos estar ahí. Perseverando, un espíritu vencedor. Cuando no tenemos ese espíritu vencedor, hermanos, entonces no nos da igual si vamos o no vamos a la iglesia. ¿Sabe usted quién es el que tiene la lucha contra nosotros para que no vayamos a la iglesia, hermanos? ¿Usted ya se dio cuenta quién es? No es Dios, hermanos. No es Dios. Hay alguna persona que cuando le pregunta a uno, ¿vas a ir a la iglesia, hermano? Alguna persona contesta y dice, si Dios quiere, hermano, si Dios quiere. No, Dios sí quiere. La pregunta es, ¿usted quiere? ¿O va a dejar que el diablo lo venza? Un espíritu vencedor es alguien que dice, claro que sí. Claro que sí. De la única manera que yo no estaré ahí es porque ya me fui con el Señor. Ya me morí. Pero mientras esté vivo, yo voy a estar ahí. Un espíritu vencedor, perseverando unánimes cada día en el templo. Y hay otro verso más, hermanos, el capítulo número 13 de este mismo libro. Capítulo 13, el verso 43. Vamos a concluir ahí, por favor. Mire lo que dice el texto aquí. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadieron que permaneciesen en la gracia de Dios, que permaneciesen, que siguieran perseverando en la gracia de Dios, que perseveraran en la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios todos los días, hermanos, cada día en nuestras vidas personales. Necesitamos la gracia de Dios en nuestros hogares. Necesitamos la gracia de Dios en el trabajo, en la escuela. Para ustedes, niños y jóvenes que todavía están en la escuela, usted necesita la gracia de Dios. Y debemos perseverar en la gracia de Dios. Algunos, como dijera Pablo, algunos han caído de la gracia. Cuando la gracia de Dios se va de usted, usted va a tener que batallar solito. Usted va a tener que entrar al lodo y a ver cómo le hace para salir. Pero la gracia de Dios es la que hace que Pedro caminara sobre las aguas. Es la que hace, hermanos, que el pueblo de Dios pase por el fuego y no se queme. Es el que hace, hermanos, que cruce los ríos y no se ahogue. Es el que hace, hermanos, posible que los cristianos, a pesar de los vientos tempestuosos, permanezcan firmes. Por la pura gracia de Dios. No lo merecemos. No, nadie lo merece. Pero sin embargo, la gracia de Dios fue suficiente. Fue suficiente. Es la gracia de Dios la que hace que un enfermo glorifique a Dios. Pablo dijo, yo le he pedido 3 veces al Señor que se quite de mí esta enfermedad. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Todo lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Debemos permanecer en la gracia, pidiendo a Dios, rogando a Dios que la gracia, su gracia, sea suficiente para nosotros. Que en esta mañana, hermanos, nuestros corazones se llenen de un espíritu vencedor. Podemos, vamos para adelante, no nos detenemos.
continuamos sirviendo a nuestro Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, fue el Señor quien lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos solos, caminamos y vamos a enfrentar muchas dificultades, pero cada una de ellas las enfrentaremos por la gracia de Dios, en el poder de Dios y con la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana, hermanos, volvamos a casa con ese mismo pensamiento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo no me va a intimidar más. El diablo no me va a detener. El diablo no me va a vencer, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígaselo al Señor. Dígale: Señor, gracias por tu poder. Gracias por ser con nosotros. Gracias por estar en mi vida y estar en mi hogar, estar en mi familia. Y con tu ayuda lo vamos a lograr hacer. Inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para terminar con una oración esta mañana. Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres digno de toda la honra y toda la gloria. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que cada texto de tu palabra que sea compartido haya sido de bendición a cada uno de todos nosotros. Ruego por mis hermanos en Cristo, todos los que están aquí esta mañana, y aún ruego por los que no pudieron estar, por quienes ahí en sus casas, Señor, todavía te honran y te sirven. Gracias por ellos, Padre. Te pido también por aquellos que a distancia ven y escuchan los mensajes. Bendito Dios, sé con ellos también. Trae, Señor, la convicción y la bendición de tu palabra a cada corazón. Señor, que el pueblo cristiano sea un pueblo vencedor, un pueblo con un espíritu vencedor. No nos vamos a amedrentar por el causa del enemigo, ni por las cosas que estén sucediendo, porque sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y con Cristo no hacemos otra cosa más que vencer, según tu palabra. Porque no hay ninguna cosa creada que nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por esta bonita mañana. Sigue con todos nosotros, guárdanos en tu mano, y que, Padre, en lo que resta de esta semana, nosotros podamos echar, Padre, andar este pensamiento en nuestras propias vidas. Que seamos valientes, cristianos con un espíritu vencedor para honra y gloria de tu santo nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos en el camino, protégenos de cualquier percance, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.